No vayan a pensar que todo es broma en este programa, hay una parte seria. Y ahora estoy aquí con tres de nuestros analistas de cabecera. Están Blanca Heredia, Nacho Marván y Gibran Ramírez. Y me gustaría volver al tema de la conmoción que generó la filtración de que México, del gobierno de México, había enviado una carta al rey de España solicitándole que se disculpe por los horrores de la conquista. ¿Qué piensan ustedes que fue lo que motivó, la motivación política detrás de este acontecimiento, Blanca? Una cosa que es una constante en la forma de operar del presidente López Obrador y que tiene que ver con un discurso, con un relato, el ellos y el nosotros, su conexión particular con el pueblo, él como el vocero del pueblo. Toda alocución de López Obrador, toda es una puesta en escena de esa historia. Nacho. Mira, yo lo veo, la conmoción creo que la causó muchísimo más que el contenido de las cartas, la manera tan atropellada en que se dio a conocer el hecho y demás. Por una parte, López Obrador se mete, digamos, en una corriente que ha venido creciendo, que está, digamos, permanente, de reivindicación de los pueblos originarios y del indigenismo, pues que yo recuerde nace un poco antes del 92, en donde incluso, cada vez esto fue más violento, en 92 tiraron la estatua de Diego de Mazariegos en San Cristóbal. Entonces, por una parte, sí se mete dentro de esa corriente reivindicando los pueblos originarios y, digamos, una nueva identidad indígena, y por otra parte se trata de adelantar un poco a los hechos porque ahí viene el 21. Entonces la carta tiene mucho también de decir, oigan, ¿cómo vamos a tratar juntos este problema? Porque de ahí viene. ¿Cuál es la motivación política, Gibran? Principalmente eso. Empiezan los preparativos de la conmemoración de los 500 años del proceso de la conquista, y para eso hay que estar de acuerdo en qué fue. No fue el encuentro entre dos mundos que derivó nada más en un sincretismo virtuoso con comunidades hermanas, que es como se suele codificar en España, sino que fue un hecho, un proceso fundamentalmente violento que determinó la estructura social de México, incluso su estructura económica en gran medida, y que condiciona hasta ahora a algunas poblaciones del país. Es un intento de cambiar la comunidad imaginada. ¿Cómo nos vemos? Ahora, yo tengo la idea. Yo tengo la idea de que mucho de esto, como muchas de las cosas que hace el presidente, son provocaciones deliberadas. Yo me imagino que el presidente en algún punto quiso provocar las reacciones que se generaron. ¿Ustedes creen que hubo un cálculo por ese lado? Yo no estoy tan seguro, digamos. El 30 de enero le entrega la carta para que se la lleve el rey a Pedro Sánchez. No hay reacción alguna, se viene el acto de Centla y algo hay que hacer y todo saca el video. Entonces yo creo que ahí los tiempos ahora sí que de la corona no coincidieron con los tiempos que se nos venían encima, y es ahí donde se hace el relajo. La reacción estuvo también condicionada por el momento electoral de España. En un momento en que los partidos de la derecha estuvieron afirmando su posición nacionalista, sobre todo Vox y el Partido Popular, que compró el mismo discurso. Eso, en buena medida, antecedió a la reacción en México, que acabó yendo por el mismo camino, el de resentidos, el de les debemos la civilización, ¿no? ¿Le sirve de algo a los pueblos indígenas que la corona española, si esto eventualmente sucediera, les pida disculpas? Yo creo que los actos de perdón son muy importantes y son muy reparadores. De hecho, son la condición de posibilidad de recomposición del vínculo. Y porque pasan primero por reconocer que hubo un agravio y se reconoce a la víctima en su condición de agraviada y se reconoce la responsabilidad del que lo causó. Para mí el problema no es que se pidan disculpas o no, me parece que hay muchos ejemplos a nivel internacional de esto, pero me parece que el lugar desde el cual le solicita el presidente López Obrador al rey de España que pida perdón a los pueblos indígenas, no estoy de acuerdo. No estoy de acuerdo porque, como bien dice Lomnitz en un texto que escribió al respecto, pone a la conquista fuera de la historia de México, fuera de México. Y la conquista
como sea que la construyamos, es un hecho constitutivo de esta cosa llamada México. Si fuese un líder indígena, si fuese el representante de un pueblo indígena el que solicita esto, se entendería. Pero es difícil que el presidente de México, ¿sí?, en donde están tanto conquistados como conquistadores, y en todo caso aquí están los hijos de los conquistadores, no en España, le pida al rey de España que le pida perdón a los indígenas, y por eso decía yo al principio, Andrés Manuel ahí estableció una vinculación entre México y el mundo indígena, y rompe la idea del mestizaje en ese sentido. Y yo no estoy de acuerdo con eso, pero hay un intento de redibujar la comunidad. Yo sí creo que la disculpa o no disculpa puede tener un carácter simbólico. Lo novedoso y lo importante de esa carta no es lo que se dice, lo que se pide al rey de España. Es el reconocimiento, digamos, de que el Estado mexicano tiene una deuda desde su fundación en los 200 años con el pueblo indígena. Y esa disculpa es la que sí puede, digamos, de alguna manera articular, pues cuando menos mejores políticas públicas con respecto a los indígenas, reconocimiento de identidades. Y eso prácticamente alguien se lo reclamó de que no estaba, sí estaba. Y eso no se discutió, y eso es realmente para mí lo importante de pero entonces, ¿por qué le pides al rey de España que pida perdón? ¿Por qué no tú pides perdón? No, están los dos. Se dice que reconozca los agravios. Y es cierto que hay una cuestión de matiz. Habría sido distinto si en el video, que fue lo que circuló más, el presidente hubiera dicho: lo invito a que juntos ofrezcamos totalmente distinto hubiera sido a los pueblos indígenas. Pero yo no recuerdo ningún documento, en donde el jefe del Estado mexicano le pida perdón a los pueblos indígenas. ¿Sí? Eso sí es absolutamente nuevo. Así es.